Hola, saludos a la distancia. Hoy en el área de matemática, curso aritmética, desarrollaremos el capítulo de lógica proposicional. Sean cordialmente bienvenidos. Es una parte de la matemática que estudia la naturaleza de las proposiciones, las operaciones que se puedan desarrollar con ellas y el nombre de las proposiciones luego de evaluarlas. La unidad básica de lógica proposicional es la proposición. ¿Y qué es proposición? Es un enunciado que tiene la cualidad de ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Además, los enunciados expresivos, interrogativos e imperativos no son proposiciones. A continuación se presenta una lista de enunciados, cada uno de ellos representado por una letra que recibe el nombre de variable proposicional. No todos tienen la cualidad de ser verdadero o falso. P 2021 es bisiesto. Efectivamente, este año no es bisiesto, así que es falso. Q, febrero del año 2021, tiene 28 días. Verdadero. Fíjese que estos dos tienen valores de verdad, por tanto se consideran como proposiciones, ¿ya? Pero no todos tienen esa posibilidad. R, viva el Perú. S, ¿qué hora es? T, siéntate bien. No son proposiciones, porque no tienen la cualidad de ser verdadero o falso. Además, el primero, hablo de R, es un enunciado expresivo, el siguiente interrogativo y el último imperativo. Hablemos de los enunciados abiertos. Son aquellos que tienen la posibilidad de ser proposición, siempre que a la variable X se le asigna un determinado valor. Al enunciado abierto también se le conoce como función proposicional. Ejemplo, observe cómo se representa un enunciado abierto. El nombre del enunciado que está representado con respecto a la variable X. Depende de la variable de X. X menor que 3. Así como está, simplemente se dice que no es proposición o simplemente un enunciado abierto. Pero cuando se le asigna un valor a X, ahora sí que ya tiene valor de verdad. Por ejemplo, X vale 1. 1 es menor que 3. Verdadero. Pero ¿qué pasa cuando a X se le asigna el valor de 4? 4 es menor que 3. Falso. Algunos creen que porque un enunciado es falso deja de ser proposición, y no es así. Estos dos últimos son proposiciones. El primero verdadero y el segundo falso. Pero mientras no se le da un valor a X, simplemente consideren como enunciado abierto. Clases de proposición. Simple o atómica. Aquella que con respecto a algo o alguien tiene un solo significado. Hagamos un ejemplo. El número 7 es primo. Se representa con P. Bueno, de 7 se dice que es un número primo. Nada más, tiene un solo significado, por eso se le llama simple o atómica. Compuesto molecular, unión de dos o más proposiciones simples con conectivos lógicos. También se trata de una proposición simple con el conectivo no, con esta negación. Ejemplo, 7 es un número primo y es impar. Si bien, en el ejemplo también nuevamente analizamos el número 7, pero de él se dice que es un número primo, además un número impar. Se puede decir muchas cosas de 7. Que 7, por ejemplo, es divisor de 14, 7 es un número cabalístico, 7 son los colores del arco iris, etc. Pero se dice que es un número primo y es par. ¿Cómo así usted difiere de la proposición simple? Y es que aquí hay un conectivo lógico. Y el conectivo lógico es la palabra i. Siendo 7 es un número primo, la proposición P, y 7 es un número impar, la proposición Q, entonces es evidente que esta palabra i es un conectivo lógico o un conector lógico.
¿Cuál es la simbología? P y Q. Este símbolo, este operador, que tiene tremendo parecido a la letra V invertida, significa I. Es el símbolo de la palabra I. Otro ejemplo, la Luna no es un satélite natural. También es una proporción compuesta porque en su estructura aparece la palabra no. La simbología es esta, se lee no P. Se parece bastante a un gusanito. Este gusanito representa al conectivo no. Hablando de conectivo, fíjese lo que tenemos a continuación. Conectivo lógico, que es un símbolo u operador que vincula dos o más proposiciones y corresponde a una operación lógica. Presentamos este cuadro que tiene 3 columnas. La primera corresponde al conectivo lógico, la segunda a la operación lógica y la tercera al significado de este conectivo lógico. Veamos, este primer operador, este primer conectivo, corresponde a la operación conjunción y el significado P y Q, o sea, este símbolo significa I. Este otro, que se aprecia bastante a la letra V, corresponde a la operación disyunción débil, significado P o Q. La flecha representa la operación condicional y se lee si P entonces Q. La doble flecha bicondicional se lee P si y solo si Q. El triángulo es el conectivo que representa a la disyunción fuerte y se lee o P o Q. En algunos casos o bien P o bien Q. El gusanito representa a la operación llamada negación y se lee no P. A continuación presentamos tal vez la parte gravitante de este capítulo. Recibe el nombre de tablas de verdad de las operaciones lógicas. Son 6 operaciones, así como en la matemática. Y bueno, el análisis de las 6 operaciones está condensada en las tablas de verdad de estas operaciones. Veamos cómo así aparecen las operaciones. Ahí está. Estas son las operaciones y sus respectivas tablas. Se analiza trabajando con 2 variables proposicionales con sus respectivos arreglos. Las variables son P y Q. Para P, 2 verdaderos, 2 falsos. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Primera operación, conjunción. Se lee P y Q. La tabla. La conjunción es verdadera. Ojo, la conjunción P y Q es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Repito, la conjunción P y Q es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Siguiente operación. Disyunción débil P o Q. Disyunción débil o inclusiva P o Q. Esta disyunción débil P o Q es falsa solo cuando ambas proposiciones son falsas. Repito, esta proposición P o Q es falsa solo cuando ambas son falsas. La condicional, si P entonces Q. Así se lee, si P entonces Q. Además, la primera proposición P es el antecedente y la segunda consecuente. La condicional, si P entonces Q, es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Repito, la condicional es falsa solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Siguiente operación, bicondicional. P si y solo si Q. La bicondicional es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. Repito, la bicondicional P si y solo si Q es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. A continuación, disyunción fuerte o P o Q. Disyunción fuerte o P o Q.
esta disyunción fuerte es falsa cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. Repito, la disyunción fuerte o exclusiva, o P o Q, es falsa cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. Y la última, la negación, que en condiciones normales cambia el valor de verdad de la proposición. Si una proposición es verdadera, al ser negada se convierte en falsa, o viceversa, pero en la tabla de verdad cambia el arreglo de la proposición. Observe que P inicialmente es verdadero, verdadero, falso, falso, pero no P, es al revés, ¿no? Falso, falso, verdadero, verdadero. Se dan cuenta que cambia. Si fuese no Q, observe que Q es verdadero, falso, verdadero, falso. No Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Aquí está la clave, jóvenes. Si usted analiza, interpreta correctamente cada una de estas operaciones, entonces ya tiene varios puntos a favor en este capítulo. Algunas observaciones respecto a las tablas de verdad de las operaciones lógicas. 1. Sinónimos de la conjunción y. También, además, a la vez, pero, sin embargo, etc. 2. Condicional directa. Muchas veces la condicional aparece de forma ordenada, pero también de forma desordenada. Habría que analizar qué características tiene una condicional directa. Cuando primero aparece el antecedente, luego el consecuente. Ejemplo, si estudio, entonces apruebo. Fíjese que este es el antecedente. También se le puede llamar como la causa, el antes, ¿no? Entonces, si estudio, la consecuencia es que apruebo. Si estudio, entonces apruebo o entonces ingreso a la universidad. Cuando primero viene el antecedente, luego la consecuencia, estamos hablando de la condicional directa. Además, esta condicional directa, basada en la palabra sí entonces o en la frase sí entonces, tiene sinónimos. Si estudio, ojo acá, pero antes a la primera proposición la vamos a llamar P y a la segunda Q. Y la simbología sería así, de la condicional directa. Si P, entonces Q. Sinónimos de sí entonces. Si estudio, luego apruebo, fíjese. Si estudio, por lo tanto, apruebo. Si estudio, en consecuencia, apruebo. Si estudio, por ende, apruebo. Podemos encontrar inclusive más términos sinónimos. Bueno, el análisis para encontrar los términos sinónimos, pues habría que simplemente dejarse llevar por nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Cada vez que conversamos, entablamos un diálogo fluido, una conversación, pues estamos utilizando estos términos que pertenecen a la condicional directa. Una simple coma, este signo de puntuación llamado coma, también sustituye a la palabra entonces. Ahora hablemos de la condicional inversa, cuando está desordenada. ¿Y por qué desordenada? Porque primero aparece el consecuente, luego el antecedente. El mismo ejemplo, pero desordenado. Desaprobé porque no estudié. Fíjese que primero aparece la consecuencia o el consecuente, desaprobé, pero hay una razón, la causa, ¿verdad? El origen, o sea, el antecedente. El antecedente es que no estudié. A esta proposición la voy a llamar P y a la otra proposición Q. La simbología. Esto es importante cuando viene una condicional desordenada como esta. Al momento de simbolizar, se tiene que ordenar. Eso implica que primero deben ir el antecedente y luego el consecuente. Y aquí hemos ordenado. Primero el antecedente que es Q, luego el consecuente que es P. Q, entonces P. Se tiene que ordenar. Términos sinónimos de la condicional inversa. Desaprobé ya que no estudié. Toda vez que no estudié. Desapruebo siempre que no estudio. Dado que no estudio. Y así podemos encontrar términos sinónimos sin el mayor esfuerzo, porque estos términos utilizamos en una conversación con mucha frecuencia. 4.
Fíjese que de las operaciones dicotómicas, la única que no es conmutativa, la condicional. Las demás, la conjunción, disyunción débil, bicondicional y disyunción fuerte, tienen una particularidad. Usted puede cambiar el orden de las proposiciones, pero el resultado sigue siendo el mismo. Mientras que en la condicional, usted cambia el orden de las proposiciones y cambia también el resultado. Y bueno, es evidente porque es que existe una condicional directa que está ordenada y otra que es inversa, que está desordenada. No olviden entonces, la única condicional no conmutativa es la condición. La única operación dicotómica que no es conmutativa es la condicional. Continuamos. Ahora vienen las aplicaciones. Esto es interesante, pero les sugiero que tomen como referencia directa las tablas de verdad de las operaciones. Aplicación número 1 da las siguientes expresiones. En cada una indique con P si es proposición, con E si es enunciado y EA si es enunciado abierto. Pero para que sea proposición bien se sabe que debe tener valor de verdad, es decir, o es verdadero o es falso. El día tiene 24 horas si es proposición. Además, es verdadera la proposición. El mundo es ancho y ajeno. No es proposición, es un enunciado. Me parece que es el título de una obra literaria de Ciro Alegría. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Sí es proposición, verdadera. X más Y es 25, enunciado abierto. No es proposición, pero si se le asigna un valor para X y otro valor para Y, sí se convierte en proposición. Pero así como está, simplemente enunciado abierto. Los gusanos reptan, sí es proposición, verdadera. Arriba alianza, enunciado. ¿Por qué? Porque es un enunciado expresivo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Enunciado. ¿Qué más? ¿Te lavaste las manos? Enunciado. ¿Ya? Enunciado. Los 7 pecados capitales. Enunciado. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que B. Proposición. Es la propiedad transitiva de desigualdad. Los peces son ovíparos. Proposición, pues, ovíparos, ¿no? X más 7 es igual a 12. Enunciado abierto. Pero si se le asigna un valor a X, se convierte en proposición. El coronavirus. Enunciado. Quédate en casa. Enunciado. Segunda aplicación. Indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Todas son proposiciones. Y de inmediato indicamos el valor de verdad. 11 es primo. Verdadero. Una década es 10 años. Verdadero. 6 tiene 3 divisores. Falso. Tiene 4. El hombre es inmortal. Falso. Porque el hombre en algún momento pierde la vida. Árbol es una palabra aguda. Falso. Es una palabra grave o llana. La Tierra tiene 2 satélites. Falso. Tiene una sola o un solo satélite. Los peces tienen sangre fría. Verdadero. Si X más 3 es igual a 7, entonces X es igual a 4. Verdadero. La capital de Ecuador es Guayaquil. Falso. Es Quito, ¿no? El año tiene 2 semestres. Verdadero. Algunos peces vuelan. Verdadero. Todos los gatos tienen cola. Verdadero. El dado es un tetraedro. Falso. El dado tiene 6 caras. Es un hexaedro. El 20% de 200 es 40. Verdadero. 3. Indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Pero a diferencia de los anteriores, ahora las proposiciones son compuestas porque llevan conectivo lógico. En este caso el conectivo es sí. Entonces la primera proposición dice 21 es primo y 2 es par. 21 es primo, falso pues. 2 es par, verdadero. Pero como están coligados con el conectivo y, ¿qué da? ¿Cuál es el resultado final? Bueno, acabamos de explicar las tablas de verdad, pero mejor presentamos estas tablas, ¿ya? Fíjese, aquí tenemos la conjunción P y Q. Esta conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas, pero en este caso ambas no son verdaderas. Por tanto, le corresponde este valor de verdad. Es falsa la proposición. ¿Se entendió? Ahora, siguiente proposición. Si raíz cuadrada de 3 por 4 por 5 más 4 es igual a 6, entonces 3 a la cuarta es 81. Vayamos a ver, primero determinemos el valor de verdad de esta proposición. 3 por 4, 12 por 5, 120. Perdón, 3 por 4, 12, 12 por 5, 60. Más 4, 64. La raíz cuadrada es 64, 8. Y aquí dice que es 6, falso. Entonces, 3 a la cuarta es
81 verdadero. Aquí tendré si falso, entonces verdadero. ¿Qué resulta? Habría que observar la tabla, ¿no? Pero no siempre usted va a estar observando la tabla. Ya debe saber. Esto usted va a tener que tomar en cuenta siempre. Pero no es preciso que aprendan de memoria. Con la práctica, usted practica y practica, se le queda fácilmente. Condicional. Esta condicional es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Repito, la condicional es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Pero aquí la primera es falsa, la segunda verdadera, está al revés. Por tanto, la condicional es verdadera. Ojo, la condicional es falsa solo cuando la primera es verdadera, la segunda falsa. Siguiente proposición, 12 tiene 6 divisores, o 2020 a la 0, está bien, 2020 a la 0 es igual a 0. La primera proposición es verdadera porque 12 tiene 6 divisores, mientras que la segunda es falsa, porque 2020 a la 0 es igual a la unidad. Pero ¿cuál es el conectivo? La disyunción débil, ¿no? El conectivo O. ¿Será verdadera o falsa? ¿Qué dice la tabla? La disyunción débil P o Q es falsa solo cuando ambas son falsas. Entonces no puede ser falsa, porque aquí la primera es verdadera, la segunda falsa. Por tanto, la proposición es verdadera. Esta disyunción débil solo es falsa cuando ambas son falsas, lo que no se cumple. Siguiente proposición, si 5 es mayor que 9, sí y solo sí, entre paréntesis, 12 menos 8 entre 4 es igual a 1, ¿a qué será igual el valor de verdad? 5 es mayor que 9, falso pues, 100% falso. Ahora aquí, algunos creen que es verdadera la proposición. ¿Cómo así? Ellos razonan de esta manera, 12 menos 8, 4, 4 entre 4, 1. Pero lo que acaban de hacer es una aberración matemática. ¿Por qué? Es que cuando hay operaciones combinadas como esta, hay una jerarquía, un orden para desarrollar, y se respeta esa jerarquía. Primero se desarrolla la potenciación y radicación. Aquí no hay ninguna de esas dos operaciones. Luego la multiplicación y la división. Y al final la sustracción y la suma. Entonces usted no puede restar primero. Primero tiene que dividir. Es lo que vamos a hacer ahora. 8 entre 4, 2. Y 12 menos 2 es igual a 10. Por tanto, esta proporción es falsa. Falso, sí, solo sí, falso, ¿qué da? ¿Qué dice la tabla ahora? La bicondicional es verdadera solo cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Y justamente aquí ambas son falsas, por tanto la bicondicional es verdadera. Ejemplo más, o Lima es capital de Perú o París es capital de Francia. Veamos, es una disyunción fuerte, ¿eh? O Lima es capital de Perú, proposición P, verdadera. O París es capital de Francia, también es verdadera, pero tendré o verdadero o verdadero. ¿Y qué dice la tabla de verdad de la disyunción fuerte? La disyunción fuerte es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Y en este caso, justamente, ambas son verdaderas. Por tanto, la disyunción fuerte es falsa. A estas alturas ustedes se habrán dado cuenta qué importante es saber las tablas de verdad de las proposiciones. Y en el examen, en cualquier examen, aparece frecuentemente este tipo de ejercicios. Pasemos a la aplicación 4. Dado los siguientes enunciados abiertos, P de x, x es primo, Q de x, x al cuadrado es mayor que 12. Y piden encontrar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. No Q de 4, así se lee, no Q de 4. Observe Q de x, en lugar de x reemplace con 4. Y 4 al cuadrado es 16, 16 es mayor que 12, verdadero pues, pero está siendo negado. ¿Y qué pasa cuando se niega una verdad? Se convierte en una falsedad. Ahora aquí, comencemos. Aquí tengo no P de 15, entonces Q de 3. Analicemos esto. En el enunciado P, a X reemplacen con 15. 15 es primo, falso. Pero está siendo negada la proposición. Ahora aquí, Q de 3 en X, o en Q mejor, a X se le reemplaza con 3. 3 al cuadrado es 9. 9 es mayor que 12, falso. Pero sigo desarrollando. ¿A qué es igual? La falsedad, la negación de una falsedad, una verdad. Y aquí tendré verdadero entonces falso. ¿Y a qué es igual? Verdadero entonces falso.
¿Qué dice la tabla de verdad? No lo tenemos a la mano, pero ojo con los ejercicios, usted ya debe aprender. Bueno, somos tan generosos que presentamos las tablas de verdad. Aquí tengo la tabla de verdad de la condicional, más grande para trabajar con mayor énfasis. Fíjese que la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Y justo es lo que pasa aquí. La primera es verdadera y la segunda falsa. Por tanto, la condicional es falsa. Siguiente, a ver. Tercera proposición. Aquí tengo una secuencia de proposiciones, las dos primeras encerradas con corchetes. Analicemos. Q de 5. En Q, a X vamos a reemplazar con 5. 5 al cuadrado de 25 es mayor que 12, verdadero. Pero conste que está siendo negada la proposición. Aquí, en P, a X reemplacé con 13. En P, 13 es primo, verdadero. Encerramos con corchetes. En Q, a X reemplacemos con 6. 6 al cuadrado, 36. Mayor que 12, verdadero. Ahora desarrollemos esto. La negación de una verdad es una falsedad. Cambia el valor de la verdad de la proposición. ¿Ya? Ojo. Estas dos proposiciones son coligadas con este símbolo que corresponde a la operación de conjunción. ¿Y a qué es igual eso? La conjunción. Aquí está la tabla de verdad. La conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Entonces esta es falsa. ¿Ve? Porque si ambas son verdaderas, es verdadera la conjunción. Pero en este caso una de ellas es falsa y la otra verdadera. Esta otra, bajamos tal como está. Fíjese que ambas se relacionan con la disyunción fuerte, y aquí está la tabla. La disyunción fuerte es falsa. Cuando ambas son verdaderas, ambas son falsas. Pero esta va a ser verdadera, pues, ¿no? ¿Y por qué va a ser verdadera? Porque la primera es falsa y la segunda verdadera. Solo es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Sigo insistiendo, si usted no conoce, no domina, no interpreta bien las tablas de verdad, un dolor de cabeza en este capítulo. Aplicación 4. Se sabe que P es verdadero, Q es falso, R es verdadero. Determina el valor de verdad de. Fíjese que sabemos el valor de verdad de las proposiciones, cuestión de reemplazar nomás. Cuestión de reemplazar. Ponlo aquí, en lugar de P pongo su valor de verdad que es verdadero, pero está siendo negado. Q es falso. Pero la negación de una verdad es una falsedad. Entonces aquí tengo falso, sí, solo sí, falso. Y según la tabla de verdad, todavía no nos abandona. La tabla de verdad de la bicondicional, se sabe que esta bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Y es lo que sucede aquí. Ambas son falsas, por tanto, la bicondicional es verdadera. Segunda proposición. Reemplacemos. Q es falsa, P es verdadera, pero está siendo negada. Q es falsa, pero está siendo negada. Sigo desarrollando. Falso, bajo tal como está. La negación de una verdad es una falsedad. Y aquí al revés, la negación de una falsedad es una verdad. Pero primero desarrollo esto. Falso sí, solo sí, falso es, bueno, aquí primero, la negación de una falsedad es una verdad. Queda al final esto, pero primero tenemos que desarrollar esto. ¿Qué dice la tabla de verdad de la bicondicional? Hace un rato estábamos hablando de ello, ¿no? Hemos estado analizando. La bicondicional es verdadera solo cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. En este caso ambas son falsas, por tanto, esta parte es verdadera. Bajo tal como está el siguiente valor de verdad, y ambos valores se relacionan con la condicional. Y aquí tenemos la condicional. Esta condicional es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Y en este caso, será verdadera, ¿no? ¿Verdad? Verdadero, entonces verdadero, verdadero. ¿Listo? ¿Hay uno más? Veamos, sí, uno más. Fíjese que tenemos aquí una bicondicional que enlaza dos operaciones proposicionales. La primera una disyunción débil, la segunda una disyunción fuerte. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de verdad de cada proposición. P es verdadero, pero está siendo negado. Q es falso. Aquí Q es falso, pero está siendo negado.
P es verdadero y está siendo negado. Aquí sale falso. Bajamos tal como está. Aquí verdadero. Y este falso. Ahora relacionamos estos dos con la disyunción débil. De una vez a la tabla. La disyunción débil está aquí. Esta es la disyunción débil. Es falsa cuando ambas son falsas. Y es lo que pasa aquí. ¿Ve? Ambas son falsas. Por tanto, la disyunción débil es falsa. En la siguiente tenemos la disyunción fuerte. Está aquí. ¿Ve? La disyunción fuerte es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Pero si tienen valores de verdad distintos, es verdadera, como en este caso. Verá que los valores de verdad son distintos, por tanto la disyunción fuerte es verdadera. Al final, estos dos valores se relacionan con la bicondicional. Se sabe que la bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Pero si tuvieran valores de verdad distintos, la bicondicional es falsa, como en este caso. Valores de verdad distintos, la bicondicional es falsa. Segunda parte de la teoría de lógica proposicional. Antes, un breve repaso de las tablas de verdad de las operaciones lógicas. Observe que aquí nuevamente tenemos las tablas. La primera operación corresponde a la conjunción y esta es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Disyunción débil, P o Q, es falsa cuando ambas son falsas. Condicional, si P entonces Q, es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Bicondicional, P si solo si Q, es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Disyunción fuerte o P o Q es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Pero si tienen valores de verdad distintos, la disyunción fuerte es verdadera. Negación. Cambia la estructura de la proposición. P es verdadero, verdadero, falso, falso. No P, falso, falso, verdadero, verdadero. Construcción de tablas. Fíjese que el propósito central en esta segunda parte de la teoría es evaluar proposiciones compuestas. Pero para evaluar, primero tenemos que aprender a construir tablas de verdad. Para ello es preciso considerar el número de combinaciones de cada variable. La fórmula 2 elevado a la n, donde n es el número de variables. Bueno, estos ejemplos nos ayudan bastante a entender cómo así se construyen las tablas de verdad. Por ejemplo, aquí tengo una sola variable proposicional. O sea, en este caso, podemos decir sin ninguna dificultad que n es igual a 1. N es igual a 1, ¿correcto? Y bueno, 2 elevado a la 1 es igual a 2. Y observará que P tiene solo dos arreglos o dos combinaciones. Aquí, en la siguiente tabla, N es igual a 2. Por ende, el número de arreglos o el número de combinaciones de cada variable será 2 al cuadrado, que es 4. Y observe precisamente que cada una de estas variables tiene 4 combinaciones. En el siguiente, el número de variables proposicionales es 3. Y por ende, 2 al cubo es igual a 8. Y se dan cuenta que cada variable proposicional tiene 8 combinaciones. Para P, 4 verdaderos, 4 falsos. Para Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R, alternado. En el caso supuesto que el número de variables fuese 4, 2 a la cuarta, 16. Cada variable tendría 16 combinaciones. Para P, 8 verdaderos, 8 falsos. La mitad de 8, 4. Para Q, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. Para R, la mitad de 4, 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, hasta donde alcance. Y para S, alternado. Este es el punto de partida entonces para evaluar esquemas moleculares o proposiciones compuestas. Y es lo que vamos a hacer a continuación, chicos. Bien, evaluación de proposiciones compuestas. Una vez más, un breve repaso, lo más rápido que se pueda, de las tablas de verdad. Conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Disyunción débil P o Q es falsa cuando ambas son falsas.
Condicional, si P entonces Q es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Bicondicional, P si I solo si Q es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Disyunción fuerte o P o Q es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. La negación no P cambia la estructura de P. P es verdadero, verdadero, falso, falso. No P, falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Evaluamos estos esquemas. El primer esquema molecular, así también se le llama. No P, sí, solo sí, Q. No P, sí, solo sí, Q. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Así que no P será al revés. Falso, falso, verdadero, verdadero. Observe detenidamente, ha cambiado la estructura de P. Mientras que la estructura de Q se mantiene inalterable. ¿Por qué? No está siendo negada la proposición. Bien, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el resultado. Pero ¿cuál es el conectivo que fusiona ambos? La bicondicional. Pero se sabe que la bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces aquí tendré falso, aquí verdadero, aquí también verdadero y aquí falso. Como este es el operador, es el resultado, se encierra en un cuadrilátero. Y sorprendentemente, este tiene un nombre. Ya este resultado tiene un nombre. Es posible que la mayoría recuerde. Recibe el nombre de operador principal. Así se le conoce. Operador principal. Claro que algunos también lo conocen como matriz principal. Es válido. Hagamos lo propio con el siguiente esquema. No P o Q, entonces P sí solo sí Q. Es como en la matemática, ¿no? Es evidente aquí que el conectivo de mayor jerarquía es la condicional. Pero para ello debemos tener dos resultados parciales que resultan de operar, en el primer caso, esta operación que está dentro del paréntesis y al final se niega, y luego esta operación que está dentro del paréntesis. Así que comenzamos con esta primera. P o Q. La disyunción débil es falsa solo cuando ambas son falsas. Entonces aquí tendremos así, verdadero, 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 falso. Pero ojo que aquí este resultado se niega. Entonces ahora tendremos así, falso, 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 verdadero. Toda vez que es el primer resultado parcial, se recomienda encerrar en un cuadrilátero. Ahora trajemos con esta operación que está entre paréntesis. P, sí y solo si Q. Ya tenemos el resultado aquí. Es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, la tabla de verdad de la bicondicional es verdadero, falso, falso, verdadero. Como este es el segundo resultado parcial, encierra un cuadrilátero. Y ahora el desafío va a ser efectuar la operación, pero solo considerando estos dos resultados parciales. ¿Y cuál es el operador que los vincula? La condicional, pero se sabe que la condicional es falsa, ojo acá, es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Buscamos arreglos que tengan como primera componente verdadero y la segunda falsa. ¿Y no les parece que es esta? Esta y esta, ¿no? Entonces tendremos así, verdadero, falso, en el siguiente también falso, pero alguien dirá, profesor, usted está viendo mal. Efectivamente estoy viendo mal. Son los cuadriláteros o los valores que están encerrados en cuadriláteros los que debemos de considerar para el resultado final. Falso entonces verdadero es verdadero. Falso entonces falso, verdadero. Falso entonces falso, verdadero. Y verdadero entonces verdadero, verdadero. Profesor, no entendí. Y es que todos salen verdadero, ya que en ningún caso, en ningún arreglo o en ninguna opción, la primera es verdadera y la segunda falsa. Ahí sí hubiésemos colocado falso. No olviden que este es el operador principal, que también se le conoce como matriz principal. Hagamos lo propio en el siguiente, a ver. Observe, tengo no P o Q, o, pero es una disyunción fuerte, si P entonces Q. Primero desarrollemos esto.
pero sabemos a desarrollar de frente. Claro que una opción es cambiar la estructura de P, porque está siendo negada. Pero, en nuestro caso, vamos a trabajar mentalmente, ¿no? Mentalmente negamos P, falso, falso, verdadero, verdadero, y relacionamos con Q. Q se mantiene inalterable. Entonces aquí tendré, ojo, falso o verdadero, verdadero. Antes, la disyunción débil es falsa solo cuando ambas son falsas. Como en el siguiente caso, falso o falso, falso. Por eso no entendí la última parte, porque usted dice falso o falso. Pero sí es evidente. Falso porque está siendo negado. Cambio, pues no. Falso, falso, falso. En el siguiente, verdadero, verdadero, verdadero. Y en el siguiente, verdadero, falso, también verdadero. Aquí tenemos si P entonces Q. El resultado está aquí. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces aquí coloco verdadero, falso, verdadero, verdadero. Claro que lo correcto hubiese sido encerrar en un cuadrilátero, pero como son las únicas columnas, no es necesario. Son los únicos resultados, los parciales. Así que los dos los voy a relacionar con la disyunción fuerte. Pero se sabe que la disyunción fuerte es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Ya, como en este caso, en el primero, falso. Aquí también es falso. En el siguiente también es falso. Y en el último también es falso. ¿Por qué? La disyunción fuerte es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Encerramos a un cuadrilátero porque es el resultado. Ahora pasemos al último ejercicio. ¿Cuál es la característica o la diferencia con las anteriores? No es la misma operación, pero hay una característica bien marcada. Es que ahora en la estructura de la proposición aparecen tres variables, las variables P, Q y R. ¿Correcto? Es por eso que al utilizar la fórmula para determinar el número de arreglos, ya sería 2 elevado al cubo. Y esto es igual a 8. No sé si usted se da cuenta, cada variable tiene 8 arreglos. Así que vamos a comenzar. Como en matemática, primero desarrollamos esta expresión que está entre paréntesis, luego la que está entre corchetes, y luego al final, esta negación. Bien, P entonces Q. Ojo que la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Verdadero entonces verdadero, verdadero. Verdadero entonces verdadero, verdadero. Verdadero entonces falso, ahí sí, falso. Ahí sale falso. Verdadero entonces falso, también es falso. Falso entonces verdadero, verdadero. En el siguiente también verdadero, verdadero, verdadero. Oiga, ¿por qué con toda seguridad? Porque en estos últimos casos la primera proposición es falsa. Esta es una conclusión. Si en una condicional las primeras componentes son falsas, todas son verdaderas. ¿Ya? Sí, pues mira, si usted ve que las primeras componentes son falsas, sale verdadera en la condicional. Es que la condicional solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Ahora, hacemos esto. Vamos a trabajar con la negación de Q. Con la negación de Q. ¿Ya? Pero Q es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Qué tal si negamos mentalmente? Y trabajamos con la conjunción. La conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Así ve, verdadero, entonces no. Verdadero y falso, porque es no Q. Falso. Ya se dijo que solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Atento aquí. Verdadero y falso, falso. En el siguiente, verdadero y falso, falso. Y en el siguiente, verdadero y verdadero, verdadero. Y en el siguiente, verdadero y verdadero, verdadero. ¿Correcto? Tenemos dos columnas. Aquí sí es necesario encerrar esto en un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque este es el primer resultado parcial. Y ahora indicamos el segundo resultado parcial, que es la negación de R. R es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La negación es al revés. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero,
falso, verdadero. Y este es el segundo resultado parcial. Así que encierro un cuadrilátero. Y los dos los voy a relacionar con qué conectivo, con qué operación. La condicional, pues. Y fíjese que la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces procedemos. Falso, entonces falso, verdadero. Aquí también es verdadero. Verdadero, verdadero. Recuerdan que les dije que cuando la primera componente es falso, la condicional es verdadera. Ahí también es verdadero. Verdadero, y aquí hay un falso. Sorprendentemente, pero hay un falso. Y aquí es verdadero. ¿Ya? Bueno, debí colocar con lapicero de color rojo, pero ya se me fue. Y no puedo perder tiempo, así que esto encierra un cuadrilátero, considerando que ese es el resultado. Muy bien. Ahora llegamos a este punto. Mira que ya hemos evaluado. Se supone que ustedes ya tienen una idea de cómo se evalúa. ¿Qué dice acá? Importante. Vamos a observar los arreglos de los operadores principales, ¿ya? Y en base a ello indicamos el nombre. Arreglo en el operador principal. En algunos casos, usted va a tener esta característica. Todos son verdaderos. O sea, en el operador principal, si todos son verdaderos, el nombre del esquema es tautología. ¿Correcto? Si en el arreglo principal, en el operador principal, todos son verdaderos, tautología. Pero ¿qué pasa el caso inverso? Todos son falsos. Bueno, el nombre de la proposición es contradicción. ¿Y qué pasa cuando el arreglo es mixto? Arreglo mixto. ¿Qué significa arreglo mixto? Que algunos son verdaderos y otros falsos. Entonces el esquema es consistencia o contingencia. Consistencia o contingencia. Recuerden este nombre, ¿eh? Entonces, la pregunta es, ¿este primero qué es? ¿Cuál es el nombre del esquema? Por el resultado, consistencia. ¿Y por qué consistencia? Porque en la estructura aparecen verdaderos y falsos. Aquí, mira que todos son verdaderos, recibe el nombre de tautología. En el siguiente, todos son falsos. ¿Cuál es el nombre? Contradicción. Y en el siguiente, ¿cuál es el nombre? También consistencia o contingencia. ¿Y por qué? Mira, casi todos son verdaderos, pero hay uno que es falso. Por ello, ¿ya? Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente página. A ver, ¿qué dice la siguiente? Ahora vamos a hablar de las proposiciones equivalentes. Proposiciones equivalentes. Dos proposiciones son equivalentes cuando al evaluarlas poseen el mismo operador principal. Hagamos de frente ejemplos. Aquí tengo los esquemas A y B, las proposiciones, ¿ya? Fíjese que la primera proposición es esta y la segunda es esta. Vamos a evaluar. Evaluamos de inmediato. Recuerda que aquí tengo la conjunción. Y mira que aquí nos acompaña todavía la tabla. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces aquí tendré verdadero, falso, falso y falso. ¿Ya? Pero está siendo negada la conjunción. Cambia entonces todo. Falso, verdadero, verdadero y verdadero. Este es un resultado parcial, la negación. Y el otro resultado es P. Dos verdaderos, dos falsos. Aquí está, dos verdaderos, dos falsos. Este sería el segundo resultado parcial. Los dos van a ser evaluados a través de la conjunción. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas.
Aquí tendré verdadero y falso, falso. Por aquí verdadero, por aquí falso, y aquí también falso. Encierro un cuadrilátero indicando el resultado de la proposición A. Hacemos lo propio con la otra proposición. No P, entonces Q. Aquí tengo la tabla de verdad de la conjunción, digo de la condicional. Es falsa la condicional cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. El resultado parcial será este, verdadero, falso, verdadero y verdadero. Pero está siendo negada la proposición. Lapicero rojo, falso, verdadero, falso y falso. Encierro en un cuadrilátero. Este es el resultado final de la segunda proposición. Y observen estas dos columnas o estos dos operadores principales. ¿Cómo son? Iguales. Entonces de ahí se determina que la proposición A es equivalente a la proposición B. Este símbolo se lee es equivalente. Entonces, en este caso, partiendo de estas dos proposiciones, las hemos evaluado, luego se ha determinado que los resultados, los operadores principales son iguales, entonces se dice que las dos proposiciones son equivalentes. Bueno, aquí, algo más prolongado. Fíjense que son tres proposiciones, van a ser evaluadas en una sola tabla, lo más rápido que se pueda. Aquí tengo no Q, entonces P en la proposición 1. No Q, vamos a negar mentalmente Q. Entonces P. Y tendremos así, falso, porque estamos negando Q, falso entonces verdadero, verdadero. Aquí, verdadero entonces verdadero, verdadero. Aquí, falso entonces falso, verdadero. Y aquí, verdadero entonces falso, falso. Este es el segundo resultado parcial, Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Los dos van a ser relacionados a través de la conjunción. Esta es verdadera cuando ambas son verdaderas. Verdadero, falso, verdadero, falso. Este es el resultado de la primera proposición. Pasemos ahora a evaluar la segunda. Q o no P. Negamos mentalmente P. ¿Ya? Y tendré así, verdadero o falso. Verdadero. Aquí, falso o falso. Falso. Tengamos mucho cuidado en el orden, por favor. Aquí, falso o nuevamente, aquí sería verdadero o verdadero, verdadero. Y aquí, falso o verdadero, verdadero. Muy bien. Ahora, evaluamos esto. Está fácil. La disyunción débil es falsa solo cuando ambas son falsas. Verdadero, 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 falso. Ahora relacionamos los dos a través de la condicional. La condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Verdadero, verdadero, verdadero y el último es falso. Ya está, ¿eh? Este es el resultado de la segunda operación. Ahora pasemos a evaluar la tercera. No Q y no P. Pero como la conjunción es conmutativa, voy a negar las dos, sin importar el orden. Falso entonces, perdón, falso y falso es falso. Falso y verdadero, también falso. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Siguiente, simplemente colocamos el arreglo de Q. Y ahora los dos, a través de la conjunción, digo de la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Verdadero,
verdadero, verdadero y falso. Ahora, analicen los tres operadores principales y encuentren dos operadores que sean exactamente iguales. Se trata de el operador principal de la segunda y tercera proposición. Así que estos dos operadores principales son iguales. De ahí se determina que la proposición 2 es equivalente a la proposición 3. Muy bien. Ahora aquí hay dos ejercicios más. Necesito que estén muy atentos, ¿ya? Si P y Q, entonces R o S es falsa, hay el valor de verdad de P, Q, R y S en ese orden. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos esto. Copiamos y pegamos para colocar aquí. Y se sabe que esta proposición es falsa. Pero el conectivo de mayor jerarquía es la condicional. Y se sabe que la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces aquí decimos lo siguiente, ¿eh? Esta proposición es verdadera y esta otra es falsa. Pero una conjunción como esta, P y Q, es verdadera cuando ambas son verdaderas. Y la disyunción débil, R o S, es falsa cuando ambas son falsas. Ya encontramos el valor de verdad de las cuatro proposiciones, que es lo que piden, ¿no? Las proposiciones P y Q son verdaderas, mientras que las proposiciones R y S son falsas. La siguiente, que es algo similar. Si la proposición P, entonces Q o no R es falsa, ojo que esta proposición es falsa, la voy a colocar acá. Y piden hallar el valor de verdad de las tres proposiciones. Aquí tengo el operador de mayor jerarquía de la disyunción débil. La disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. Estas dos proposiciones son falsas. Oye, pero si son falsas, aquí tengo una condicional. La condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Repito, la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Y aquí, si todo esto es falso, se supone que R es verdadero. De ahí se determina, ojo aquí, se determina lo siguiente, en este segundo ejercicio. P es verdadero. Q es falso. R es verdadero. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener que encontrar el valor de verdad de cada una de las proposiciones. Proposición 1, Q, entonces P. Pero Q es falso y P es verdadero. Por tanto, la proposición es verdadera. 2. No R, sí y solo sí, P. Oye, pero acá vamos a ser más directo. R es verdadero. Al ser negado, falso. Estoy haciendo ya de frente, ¿no? P es verdadero. Falso, sí, solo sí, verdadero, falso. Proposición 3, ojalá que nos alcance espacio. No de Q o R, pero es una disyunción fuerte. Q es falso. R, verdadero. Relacionamos los dos con la disyunción fuerte, sale verdadero. Pero esto está siendo negado. Está siendo negado. Entonces al final sale falso, pues. Por tanto, los valores de verdad de las proposiciones son verdadero, falso y falso. Bueno, tenemos un par de aplicaciones más. ¿Cuántos de los esquemas son tautología? Desarrollemos de inmediato, ¿ya? Aquí se supone que tenemos que colocar P y Q con sus respectivos arreglos. Para P, 2 verdaderos, 2 falsos. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Usted notará que una
sola tabla vamos a evaluar los tres esquemas. Comencemos aquí. Vamos a desarrollar primero esta proposición, que es la disyunción débil. La disyunción débil es falsa solo cuando ambas son falsas. ¿Correcto? Ahora aquí tengo P, dos verdaderos, dos falsos. Traten de desarrollar o evaluar lo más rápido que se pueda. Conjunción. La conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Listo, aquí tengo un resultado parcial. Encierro un cuadrilátero y el otro resultado parcial es P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Encierro un cuadrilátero para evitar confusiones. Los dos se relacionan con esta operación. Bicondicional. La bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. Aquí también, falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Y aquí también. La bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Ya tengo una tautología. Siguiente, a ver. Desarrollo primero esto. Verdadero, falso, falso, falso. La conjunción es falsa solo cuando ambas son, la conjunción es verdadera, cuando ambas son verdaderas. En los demás casos es falsa. Pero esta está siendo negada. Y fíjese que cambia todo, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Aquí P coloco tal como es su arreglo, dos verdaderos, dos falsos. Pero entendamos que los resultados parciales son estos dos. Ahí es donde deben tener mucho cuidado. Y se relacionan a través de la disyunción débil. La disyunción débil es falsa solo cuando ambas son falsas. Verdadero, 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 verdadero. Este es el resultado final y por las características es una tautología. Sigamos. Aquí, primero desarrollamos esto. Verdadero, 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 falso. La disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas, pero está siendo negada. Entonces aquí tendré falso, falso, falso y verdadero. Aquí P colocamos tal como está, dos verdaderos, dos falsos. Los resultados parciales son estos dos. Se relaciona a través de la conjunción. Y la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Falso, falso, falso y falso. Se dice que esta es una contradicción. Entonces aquí tenemos dos proposiciones tautológicas. Se podría mostrar así. Esta primera es tautológica, la segunda también y la tercera contradicción. Entonces la respuesta es 2. Hay dos tautologías o tautológicas. Siguiente, a ver, dado los siguientes esquemas y cuáles son equivalentes. Va a ser necesario evaluar, ¿no? Aquí pongo P, Q. Para P, dos verdaderos, dos falsos. Para Q, alternado, ¿verdad? Y eso también lo tenemos que replicar en esta otra tabla, ¿no? Porque cuando hay dos variables que se relacionan a un esquema molecular o a una proporción compuesta, cada uno tiene cuatro arreglos y siempre es lo mismo, ¿no? Ahora aquí, no P o no Q, primero se desarrolla esto, ¿ya? Cambiamos mentalmente el valor de verdad de estos dos. Falso o falso, falso. Falso o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero, 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 verdadero. Y ahora mentalmente con este otro. Mentalmente, falso y verdadero, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. Aquí, de frente ya, P es verdadero, verdadero, falso, falso. No P, al revés, falso, falso,
verdadero, verdadero. Los resultados parciales son estos dos. ¿Correcto? Ahora se relaciona a través de la condicional. Y la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Verdadero, falso, verdadero y verdadero. Ahí tengo ya un operador principal. Siguiente, que está más fácil. P y no Q, negamos Q. Verdadero y falso, falso. Aquí pongo falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Consta que estamos negando Q. Falso y falso, falso. Y falso y verdadero, falso también. Negamos, y ese va a ser el resultado. Verdadero, falso, verdadero y verdadero. De reojo, observen los dos resultados parciales y saquen sus conclusiones. Pero todavía falta evaluar los dos siguientes, porque son 4 proposiciones. Demasiado trabajo, ¿no? Aquí negamos mentalmente los dos relacionados con la disyunción débil. Falso o falso, falso. Falso o verdadero, verdadero. Aquí te sale verdadero y verdadero. ¿Ya? Ahora aquí, P o no Q. P o no Q. Negamos Q. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero. No. Sería falso, verdadero, verdadero. Estos son los dos resultados parciales. Los relacionamos a través de la conjunción. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Falso, verdadero, falso, verdadero. Cuando ambas son verdaderas. Ese es el resultado de la tercera proposición. Y ahora pasemos a la última. Poco de paciencia, jóvenes. No P y Q. Negamos mentalmente P. Falso y verdadero, falso. Verdadero, digo, falso y falso, falso. Concentrados, por favor. Verdadero y verdadero, verdadero. Y verdadero y falso, falso. ¿Correcto? ¿Listo? Ahora aquí, la disyunción débil, simple, es falsa cuando ambas son falsas. Ahora relacionamos los dos. El elemento de enlace, la bicondicional. La bicondicional es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. ¿Ya? Aquí tendré así. Listo. Ahora ubiquen o identifiquen por lo menos dos proposiciones que tengan el mismo operador principal. Y creo que es evidente. Hablamos de estas dos, ¿no? Sus operadores principales son iguales. En este ejercicio entonces se dice que 1 es equivalente a 2. Y ya está. Bueno, aún hay un par de aplicaciones, espero que sean las últimas. Para desarrollar estos ejercicios se va a necesitar de las tablas, de verdad. Y algunos todavía no dominan. Así que voy a colocar estas tablas aquí. Veamos. Este es el penúltimo ejercicio. Todo este esquema, toda esta proposición compuesta es falsa. La voy a trasladar acá. Indico entonces que esta proposición es falsa. Pero ¿cuál es el conectivo de mayor jerarquía? La disyunción débil, ¿no? Pero se sabe que la disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. De inmediato entonces sabe lo que usted va a hacer, lo siguiente. Toda esta primera proposición es falsa. Lo mismo sucede con la otra, porque la disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. Comencemos por esta primera. Pero si toda la proposición es falsa, solo esta será verdadera. Conste sin considerar la negación. Esta va a ser verdadera porque una proposición verdadera al ser negada se convierte en falsa. Pero resulta que la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Así que
esta primera proposición, un poco más abajo, es verdadera. Y esta otra también es verdadera. Ahora, para que no se traumen, pero aquí tengo una negación. Toda esta es una negación. Entonces se supone que R es falso, ¿no? Porque una falsedad al ser negada se convierte en una verdad. Algo similar sucede, que toda esta proposición, toda esta, considerando inclusive la negación, es verdadera. Entonces, solo esta será falsa. ¿Por qué? Porque una proposición falsa al ser negada se convierte en verdadera. Pero ahora, la condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces esto será verdadero y esto falso. Y ya tengo el valor de verdad de las tres, ¿no? Ya, muy a pesar que no hemos analizado esto, pero no perdamos tiempo. Así que la proporción P es verdadera. La proporción Q es falsa. Y la proporción R también es falsa. Listo. Y ahora la otra. Veamos qué dice la otra proposición. Este esquema, según la condición del problema, es una proposición falsa. Es falsa, dice. ¿No les parece que podemos encontrar el valor de verdad de las proposiciones? Considerando que el conectivo de mayor jerarquía es la condicional. Y una condicional es verdadera. Aquí porque puse verdadera cuando es falsa, perdón. Esta proposición es falsa. Pero es una condicional. La condicional es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Aquí lo tenemos en la tabla. Pero se supone que P es falsa, porque al ser negada se convierte en verdadera. Una disyunción débil es falsa cuando ambas son falsas. ¿Ya? De ahí se determina lo siguiente. Que P es falso, Q es falso y R también es falso. En este caso, todas las proposiciones son falsas. Y ahora es cuestión de reemplazar nomás. Pero reemplacemos de frente. P es falso o disyunción fuerte. Q también es falso. ¿Cuál es el valor de verdad? ¿Verdadero o falso? Aquí está, una disyunción fuerte es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Entonces esta proposición es falsa. Siguiente proposición. Ya de frente vamos a reemplazar. R es falsa, pero al ser negada se convierte en verdadera. Entonces, P es falsa. Entonces, R es falsa, al ser negada, verdadera. Bajo tal como está este valor de verdad, y aquí sale cuál es el valor de verdad resultante. Falso, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Es que la condicional es falsa solo cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Ahora la tercera proposición aquí. La tercera, todo es que estamos trabajando de frente. R entonces Q. R es falso, Q falso también. O disyunción débil, ¿no? No P, sí, solo sí, Q. P es falso, al ser negado, verdadero. Sí y solo sí, Q, que es falso. Falso, entonces falso, sorprendentemente es verdadero. O verdadero, sí, solo sí, falso, es falso. Es que la bicondicional es verdadera solo cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Verdadero o falso es verdadero. Ahora la cuarta proposición. De frente a no de P. P es falso. Entonces, no R. R es falsa. Al ser negada, se convierte en verdadera. O disyunción fuerte, Q. Falso. Aquí, falso, entonces verdadero, verdadero. O falso. La negación de una verdad es una falsedad. Bien, entonces esto es falso o falso. Y esto al final resulta ser falso, ¿no? Porque la disyunción fuerte es falsa cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas, como en este caso.